Bueno, pues el día de hoy vamos a abordar este tema que creo que es muy importante, que es fundamental para el feminismo, para definir un poco cuál es el feminismo y, bueno, los tipos de feminismo que tienen estas bases también muy identitarias, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un poquito primero de lo que son los conceptos, como para tenerlos claros y tener ya después un poco esta discusión o repasar la discusión que vemos en Aguilar, que es el primer texto o el que les pedí que leyeran, así como por lo menos. Y pues después vamos a hablar de otros temas que tienen obviamente relación, pero que van a ser como un poco más vivenciales. El otro es un poco más teórico, ¿no? Bueno, vamos a darle a la siguiente, por favor, Liz. Bueno, el repaso conceptual básico que vamos a decir, bueno, el sexo se refiere a las características anatomofisiológicas, que generalmente así lo han conceptualizado, mientras que género se refiere a los aspectos psicosocioculturales asignados por el medio social. En este sentido, nos recuerda Aguilar que se establece esta dicotomía entre naturaleza, que sería el sexo, y cultura, que sería género, ¿no? Y que además, bueno, vamos a tener que hay una asociación muy clara entre naturaleza y mujer, como mujer determinada por su naturaleza biológica, ¿no? Digamos. Mientras que el hombre va a estar asociado con la cultura, con lo generado, con el conocimiento. Y bueno, como para rematar esto, les añado acá una definición de sexualidad, que son actividades y comportamientos relacionados con el placer sexual, y que incluyen obviamente también otro tipo de cosas que vamos a ver más adelante, pero esta es una definición así como para que sepamos que también vamos a hablar un poco de eso. Ok, bueno, siguiente, para que sea rápido y haya oportunidad como de dialogar un poco más. Si se dieron cuenta en la lectura de Aguilar, nos habla mucho acerca de cuál es la diferencia entre feminismo radical y feminismo de la diferencia, porque en esta diferencia, en esta separación, vamos a encontrar las formas distintas de entender el sexo-género que hay desde el feminismo radical, que nos dice, bueno, va a ser un feminismo que va a buscar más la igualdad de condiciones, que tiene muchísimo más de político, digamos, y que ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Y el feminismo de la diferencia, que está más enfocado en la idea de que las mujeres no buscamos la igualdad, sino crear una nueva identidad diferente de los hombres, porque lo sabemos eso, ¿no? Distintas, que por tanto no buscaríamos la igualdad, sino seguir siendo diferentes, pero generando nuestras propias formas de ser y estar, ¿no? Ahora, el único problema que Aguilar nos recuerda que hay en esto es que generar este tipo de identidades dentro de un esquema ya patriarcal es muy complicado, es muy complejo, y generalmente no se llega realmente a, digamos, un resurgimiento puro de, bueno, voy a empezar a ser mujer solamente desde esta diferencia. Y claro, en ambos, en el feminismo radical y el feminismo de la diferencia, pues hay variantes, ¿no? Y entonces puede haber feminismo de la diferencia que también sea muy centrado en solamente la mujer como un espacio, como un sujeto que necesita su propio espacio, etc. Mientras el feminismo radical sí busca un poco más o por lo menos eso nos explica Aguilar, la participación y la convivencia, se preocupa por ese tema de la convivencia con el hombre en los espacios públicos, sobre todo porque vamos a ver que es muy político, está muchísimo más politizado y tiene referencias más asociadas al marxismo, me parece también. De hecho, ahora vamos a ver, bueno, esto por un lado. Siguiente. De hecho, acá les expongo un poco más lo que es precisamente cómo se trabaja esta terminología desde el feminismo radical, digamos, desde alguno de los feminismos radicales. Y acá vemos que nos dice que para acabar con la dominación del patriarcado es importante asegurar la eliminación de las clases sexuales, que requiere de que las clases subyugadas, o sea, las mujeres, se alcen en revolución y se apoderen del control de la reproducción. Entonces, si se dan cuenta, son conceptos muy marxistas, entonces está muy asociado a esto, pero sí desde la visión de que la mujer es el grupo oprimido, ¿no?
Entonces nos dice, se necesita también que se restaure a la mujer la propiedad sobre sus propios cuerpos, que es algo que va a estarse reclamando muchísimo, y es una de las principales demandas del feminismo, creo que es así de forma general. Y por otro lado, se necesita el control femenino de la fertilidad humana, que es obviamente también una de las líneas, ¿no? O sea, de su propio cuerpo, pero no solamente en la parte estética, digamos, o en la parte de la circulación o del movimiento del individuo. En el caso de las mujeres es fundamental el aspecto de la reproducción, ¿no? Entre esto, dice, también se necesitaría que se hubiera control femenino de las nuevas tecnologías. Y esto, que acá vamos a empezar a abordarlo, se refiere también, por ejemplo, a esto del vientre subrogado, por decir un ejemplo de las nuevas tecnologías que están asociadas a la fertilidad. Obviamente la fertilización y a controles reproductivos de todo tipo. Entonces, esa es una de las cosas que sería importante que las mujeres pudiéramos controlar, nos dice esta vertiente, ¿no? Y de las instituciones sociales también de nacimiento y cuidado de los niños, que sabemos que eso está asociado de alguna forma a esta función biológica de las mujeres, que es la de la reproducción, ¿no? Y si se dan cuenta, pues es como no negar que esta es parte fundamental de las mujeres, es una parte biológica de las mujeres, y bueno, asocia también esta parte institucional a su principal, digamos, interesada, que son las mujeres, ¿no? Ok, bueno, esta sería la postura, y bueno, Aguilar se decanta más por el feminismo de la diferencia. Yo sentí eso en la lectura, no sé ustedes que me puedan comentar, pero siento que esa es la visión que tiene, de que este es el más indicado, ¿no? Porque el otro, sobre todo su crítica, es como no termina de fundamentar esta epistemología del ser femenino fuera del patriarcado, ¿no? Y eso obviamente dificulta todo el resto del discurso y todo lo demás que se construye a partir de eso. Bueno, el siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver esos 3 ejes prácticos, digamos, para ya abordar propiamente los temas concretos que les decía, como más prácticos, más cotidianos, que nos llegan directamente, que podemos experimentar, que son primero el cuerpo, que es el terreno de la subordinación y resistencia que todas tenemos, ¿no? Luego está el deseo, los deseos controlados y direccionados hacia la maternidad, e implícitamente también hacia la heterosexualidad, que vamos a ver muy marcados obviamente en el discurso patriarcal, ¿no? Y finalmente la biopolítica de lo materno, que está asociado a todo esto que decimos, bueno, el control de la maternidad desde los parámetros de los jefes, que muchas veces son hombres, ¿no? Y todo lo que eso implica, ¿no? Tener los anticonceptivos determinados, quién es responsable del menor, quién tiene que cuidar todos los aspectos relacionados con sus preocupaciones, y obviamente también el trabajo materno, que es esta idea de que no se ha visto como trabajo, para empezar, ¿no? Que es como ya una función que se piensa que tiene que tener la mujer y acatar, ¿no? Ok, bueno, la siguiente. Bueno, acá vamos a ver las partes bueno, punto por punto, un poco los que estábamos viendo antes. Cuerpo, bueno, el control sobre el cuerpo femenino incluye aspectos como la apariencia física y estética, el ejercicio de la sexualidad y el control de la reproducción. Claro, los demás también están asociados, pero partimos de la idea de que el cuerpo es el fundamento de todo esto, ¿no? Y una de las cuestiones que nos recuerda, a ver, les voy a decir quién. Es que estoy buscando la lectura. A ver. Sobre todo, Rosa Cobo, en la lectura de Rosa Cobo, es acerca de cómo el cuerpo tiene estas 2 vertientes, ¿no? Principalmente desde la visión masculina, la seducción y la procreación. Bueno, dice, los feministas radicales critican la libertad sexual de los 70 y la hipersexualización del cuerpo femenino, que va a ser, digamos, dice ella, esta trampa, porque la libertad sexual de 1968, de el amor libre,
dice solamente liberó a la mujer para la sexualidad del hombre, ¿no? O sea, que la mujer tenía libre acceso, pero finalmente ella también se queda enfrascada en cumplir los deseos de los hombres, mientras ella sigue estando como subordinada. Y sus propios deseos no son expresados y tampoco son del todo respetados, ¿no? Y nos va a llevar sobre la experiencia esta de la hipersexualización, que como comenta, ¿no? Es que haya empezado en ese momento, pero sí vamos a ver que se ha agudizado grandemente a partir de los 70 en todo lo que tiene que ver con, como habíamos dicho, la apariencia física y estética. Y bueno, acá les pongo dos imágenes que son bastante representativas, porque el control del cuerpo de la mujer, por un lado, se ve desde la perspectiva, vemos acá una chamula musulmana, que son unas comunidades que existen actualmente en esta región de Chiapas, en donde vemos como esta chamula está cubierta, ¿no? Ya de por sí tenían cierta vestimenta tradicional y ahora además el hijab, ¿no? Y sabemos, bueno, que la cultura musulmana es una de las principales controladoras de la apariencia física pública, por lo menos, de la mujer, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Ahí te dicen cúbrete, y por otro lado tenemos esta más urbana, digamos, que es, esta es una mujer que llaman buchona, es una estética buchona, que es la que actualmente está preponderando mucho en México, por lo menos. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Una mujer que se tiene que someter o se somete de acuerdo a las normas que rigen su sociedad, a cirugías como de aumento de busto, de cintura, y ya tantas que la verdad no sé cómo se llaman, cierta cabello largo, mucho maquillaje, ropa extremadamente ceñida y reveladora, etc. Bueno, eso es algo de que tiene que ver con esto de la seducción, ¿no? Por otro lado, acá les pongo un cinturón de castidad, ¿no? Que también tiene que ver con esto, que claro, la castidad al final de cuentas se sigue considerando el ideal de la mujer a pesar de esta liberación sexual, ¿no? Ok, y finalmente la procreación, que vemos que en muchos casos todavía se sigue dando este control del hombre o de la sociedad en general, sociedad patriarcal, no directamente quizá de la pareja, bueno, los hijos son algo que también el hombre debe decidir y está muy marcado en ciertas comunidades, pero no en todas. De todas formas, se siguen repitiendo esos patrones, ¿no? Bueno, y tiene que acatarlo, ¿no? O sea, el cuerpo que experimenta toda la transformación durante el embarazo, pues obviamente es el de la mujer, ¿no? A ver, la siguiente, por favor. Bueno, y el otro punto que tiene que ver con esto es este de, creo que era igual de Cobo, entre el de Cobo y Arcos, hice esta diapositiva, la lectura de Arcos y de Cobo, que es esta tesis del contrato sexual, que se me hizo una idea que yo no conocía y muy interesante, en la que nos habla acerca de cómo los hombres han construido esta idea de que hay un contrato sexual implícito en las mujeres, en las que está destinada a dos funciones, básicamente, en el aspecto sexual, obviamente, que es por un lado el matrimonio y por otro la prostitución. O sea, como clasificar a las mujeres del tipo mujeres para el matrimonio y mujeres para la prostitución, o digamos para relaciones no serias, por lo menos. Y en ese sentido, en el caso de los matrimonios, se trata de matrimonio obviamente heterosexual, un matrimonio en el que se tiene implícito la idea de familia, y que nos dice, además ahora, o sea, en la actualidad, esto implica también que la mujer sea, como decía, incitante, o sea, como que también tiene que seducir al marido en cuestión, ¿no? O sea, como que ser el dúo, ¿no? Que haga las tres cosas, tiene que cumplir las tres funciones. Seducir, pero al mismo tiempo estar en una relación en la que se acasta, por el otro lado también tiene que cumplir el rol de reproducción, y por el otro, para las prostitutas o lo que consideran dentro de este ámbito, pues están obviamente directamente las sexoservidoras, y por el otro, pues también tenemos actualmente la pornografía, ¿no? Que es también un área que
en la actualidad ha empezado a crecer muchísimo gracias a las redes sociales, a los nuevos medios, y que sería como esta visión, ¿no? Ahora, esta visión de tesis del contexto sexual excluiría todas las otras posibilidades del sujeto, porque si se dan cuenta, acá siempre la mujer es un poco como objeto y también un poco como limitada en sus decisiones, ¿no? O sea, como que tiene que cumplir uno de estos dos roles. Y nos excluye, por ejemplo, a la gente, a las personas que tienen preferencias diferentes, por eso les pongo acá a una pareja de mujeres que se están casando, y también pues a aquellas que no quieren tener hijos, ¿no? Pero bueno, esos son ejemplos, pudieran ser muchísimos más, ¿no? De diversidad, porque un sujeto puede elegir lo que prefiera, ¿no? No necesariamente dentro de este patrón de matrimonio o prostitución, ¿no? Que además sí se interioriza mucho y hay mujeres que consideran que, bueno, ya no son aptas para el matrimonio porque se han dedicado toda su vida a tal cosa, ¿no? O sea, como que hay también una trampa para las mujeres en ese sentido, porque sabemos que todo lo que nos dicen, pues lo podemos llegar a creer, ¿no? De que determinadas cosas ya nos encajan y ese es nuestro papel, ¿no? Pues es que yo soy una mala mujer y toda la vida, ¿no? Algo, un rollo así. Ok, el siguiente, por favor. Y bueno, para terminar, que podamos tener así como un poco de discusión, les voy a comentar acerca del tema del deseo, que si pudieron leer el texto, había dos textos creo, o nada más puse uno, que el de Jane Gerhardt, no sé, no estoy segura que se pronuncie así. Bueno, esta de vuelta al mito del orgasmo vaginal, nos habla acerca de pues cómo fue un quiebre esta idea de Conrad, sí, de Conrad, acerca de cómo siempre nos habían hecho creer que el orgasmo vaginal es lo ideal, es el único, etc. O sea, como la sexualidad de la mujer siempre muy controlada desde el punto de vista del hombre. Y bueno, acá tenemos el resumen de esa tesis, ¿no? De por qué no funciona, por qué no es así el mito del orgasmo vaginal, sino que hay otras cosas que pueden estar. Obviamente todo se puede cuestionar, pero hay muchas cosas que sí, si te pones a pensar, bueno, tienen mucho de cierto, ¿no? O sea, que no necesariamente todas aplican para todas, pero sí muchas pueden tener validez, ¿no? Bueno, la primera es que está el mito de la penetración vaginal como principal fuente de orgasmo, ¿no? Así como que, bueno, eso te dicen que debe ser, ¿no? Y si no tienes un orgasmo a través de la penetración vaginal, es que eres frígida. Bueno, y ya nos habla acerca de cómo Freud construyó esta idea, este mito también, y que sabemos, bueno, después de haber estudiado más la fisiología, que no es así, ¿no? O sea, que el principal órgano de placer de la mujer es el clítoris, ¿no? Luego está esta idea de la mujer invisible, así como que no importa el deseo de la mujer, no importa el placer de la mujer, porque el principal actor del acto sexual, pues finalmente es el hombre y su satisfacción, ¿no? El 3 sería que el pene como epítome de la masculinidad, es decir, el hombre vale porque su pene permite completar de alguna forma a la mujer y por tanto es el medio para acceder al placer, ¿no? O sea, no habría otra posibilidad sino a través del pene y por tanto la mujer necesita del hombre. Luego está, en este sentido, o digamos complementando el hombre sexualmente prescindible, que es, bueno, y si no se necesita el pene, entonces, ¿por qué tendría la mujer que tener un hombre? Como en esta idea de, ay, te hace falta macho, ¿no? Que es muy común, es un insulto muy común acá en México. Entonces, claro, si no existe el orgasmo vaginal como tal o no es el único modelo que existe, pues entonces para qué está el hombre, ¿no? Y bueno, de esto deriva también un poco el control de las mujeres y de su sexualidad, ¿no? De cómo están controladas a través de este discurso. Y finalmente, un temor de los hombres hacia el lesbianismo y la bisexualidad, porque pues si no son indispensables, si no es el pene la única vía, ¿por qué no podrían tener parejas del mismo sexo? ¿Por qué no las mujeres preferirían inclusive a otra mujer como una pareja sexual?
o bueno, en el caso también, en dado caso, una bisexualidad, ¿no? Y que eso sería un temor para los hombres desde el punto de vista de que, pues, menos mujeres porque, pues, ellas se pueden autocomplacer o complacer con otras mujeres, ¿no? Entonces, esa es como el resumen de lo que es el mito del orgasmo vaginal y estas teorías. Entonces, esto obviamente crea mucho escándalo porque, pues, es como que algo que viene a romper con los esquemas acerca de la vida sexual que puede tener una mujer y cómo esta se concibe, ¿no? Ok, ya, bueno, les dejo ese. Y la siguiente. Bueno, y finalmente las preguntas que les había dejado, que tienen que ver con todo esto, ¿no? Pero bueno, igual y si podemos hablar otras cosas que estén relacionadas con esto, que creo que hay muchas cosas que comentar, pues ya nos salimos de las preguntas, no importa. Acá las preguntas son, ¿cómo podemos concebir el cuerpo y su relación con el género y la sexualidad? Que tiene que ver con estos primeros temas que estuvimos viendo, de, bueno, el cuerpo, cómo nos han construido una idea del cuerpo que debemos de tener, lo que debemos hacer con nuestro cuerpo o no debemos hacer con nuestro cuerpo, y obviamente asociado a, pues, estas actividades de género que la sociedad, pues, nos impone, ¿no? Y cómo debemos ejercer la sexualidad. Bueno, el 2 sería cómo ha impactado en las mujeres el ideario de libertad sexual y cuáles cambios ha tenido dentro del feminismo, que tiene que ver con precisamente la práctica de la sexualidad. O sea, sí estamos más liberadas, no, la libertad sexual es un engaño, a final de cuentas los hombres son quienes más lo aprovechan, como en los 70s, o hemos cambiado a partir de eso. Y el 3, ¿qué papel ha tomado y sigue tomando el Estado en el uso del cuerpo de la mujer? Que esto tiene que ver más con regulaciones políticas, como por ejemplo respecto a las prestaciones por embarazo, muchos despidos. Entonces, yo creo que ya podemos pasar a los comentarios, preguntas y así la discusión. Entonces, ¿quién se aviente? A ver. Creo que una de las ideas con las que me quedé, porque personalmente yo traigo como una lucha, sí, tengo varias luchas. Una de ellas es contra el brasier, por ejemplo. Pero la otra, que es la que tiene que ver con lo que estábamos viendo hoy, cuando hablamos de libertad, de ejercicio de libertades y de la sexualidad y cómo eso, por un lado, es aprovechado para volvernos objetos de consumo y a final de cuentas no sabes, si me quito, soy objeto de consumo y si no me quito, soy también objeto dentro de la casa, ¿no? Es como, eh, creo que yo le quitaría el punto de análisis al concepto de libertad. O sea, yo saldría de ahí. ¿Por qué? Porque el concepto de libertad, como están planteadas las lecturas, es como libertad de alguien o separándome de alguien o liberándome de alguien o algo, ¿no? O sea, como de ellos o el otro grupo o el otro concepto. Más bien, en estos temas muy específicos, no en otras cosas, yo pondría el centro en eh, qué es lo que me causa a mí placer, ¿no? Porque entonces el foco de la decisión ya está en mí y no en función de las otras personas. O sea, la ropa que uso me causa a mí placer o entonces ya no hay una discusión de si es el capital el que está definiendo la ropa o mi cuerpo, ¿no? O si es el patriarcado o quién, ¿no? ¿Qué es lo que me causa mi placer? Esta ropa, este cuerpo, esta forma de relacionarme, pero tendría que haber un crecimiento, un foco donde me enseñaran a voltearme a ver a mí misma y no esperar hasta los 40, me enseñaran a voltearme a ver a mí misma para que yo me volviera un sistema de medición, o sea, el contacto conmigo, la reflexión de la relación que tengo conmigo, con mi cuerpo, con mi placer, con mi alegría, con mis sensaciones, fueran mi medición en relación a las demás personas. Y ya. Bueno, yo un poco quisiera comentar también cómo me fue bastante fuerte la lectura, sinceramente, porque esta idea del cuerpo como elemento que te constituye
y que ese cuerpo, independientemente de la biología, finalmente se va a construir socialmente, ¿no? Entonces, yo siempre argumenté que las hormonas y que el tema, pues sobre todo las hormonas, ¿no? Eran como muy determinante de mi personalidad y siempre defendí que el tema hormonal pues era constitutivo de la mujer, ¿no? Pero también, digo, no tengo como un parámetro para saber cómo actúan las hormonas en los cuerpos de los varones, ¿no? Como para poder saber si la hormona femenina es distinta a la hormona masculina, ¿no? Como queriendo justificar muchos de mis comportamientos femeninos al tema de la menstruación, ¿no? Entonces, eso me rompió completamente el esquema porque dije, bueno, claro, no, o sea, yo estoy asumiendo un imaginario y un constructo social en función de las hormonas femeninas, ¿no? O sea, lo estoy dando por hecho, cuando en realidad también puede ser que sea algo que no necesariamente es así. Entonces, eso fue muy fuerte porque, bueno, viene a romper como mucho mi esquema de concebirme como mujer a partir del tema de la menstruación y el tema de la hormona, ¿no? Entonces, bueno, eso por una parte. Y entonces, esta visión de la teoría del determinismo biológico, que desde la antropología pues es como un concepto, bueno, una escuela pues, que aparentemente parecería ridícula, ¿no? Porque anteriormente pues se explicaba así como, bueno, si eres güero y eres blanco, pues y eres de una zona fría, pues entonces determina tu característica como ser frío, como ser distante, ¿no? Mientras que los cálidos, que estamos en la zona calurosa, que así se explicaba, ¿no? Así surge el tema del determinismo biológico en la antropología, pero que parecería absurdo, que finalmente también se está expresando en la actualidad en estas visiones de, bueno, el hecho de que seas mujer tienes un tipo de comportamiento por las hormonas, ¿no? Entonces, de repente lo criticaba, o podría yo haber sido muy crítica del determinismo biológico desde este punto de vista de lo frío y lo caliente, pero lo estoy reproduciendo en el tema de las hormonas. Entonces, bueno, sí agradecerte por la lectura, porque me hizo reflexionar justamente esto, ¿no? Y bueno, eso en cuanto a la primera pregunta. Sí, bueno, no sé quién estaba primero. Tú primero, Gina. Gracias. Pues yo más bien, como así como esta perla, como reflexiones personales, como que me hizo ruido, bueno, la lectura me recordó un seminario que hubo con estas señoras feministas hace no mucho y del que hubo hasta, ¿quién fue? Un instituto de la UNAM tuvo que hacer un comunicado de que no compartía su opinión, o sea, fue un lío, ¿no? Es porque discutían esto, o sea, sexo, género, y ellas estaban muy definidas en su postura. Yo creo que era como el feminismo radical, ¿no? Y entonces me recuerdo eso por un lado y que yo no sé dónde, como no puedo decidirme, veo sus puntos y veo otros, o sea, no puedo como tomar partido todavía, como que estoy así oyendo. Todos esos procesos marcan el cuerpo, ¿no? Marcan cómo nos vemos, y como una palabra que me faltó en la primera diapositiva fue eso, como la identidad, ¿no? La construcción de la identidad, dónde quedamos. Y un poco sobre la reflexión de Pili Ben, yo me fui directamente al tema de las capacidades, ¿no? Como la libertad, como qué cosas o qué expresiones de mí me dan placer, o sea, ¿cuál sería eso que me hace capaz de sentirlo? Y ya ahí nos vamos a nosotras como mujeres. Y la otra cosa que me quedó de la lectura y que decían en el seminario estas señoras, decían que ha habido como un uso, eh, como que se usa, que en un momento de la discusión se empezó a usar género en vez de mujer, ¿no? Se empezó a decir género en vez de mujer. Y entonces eso también se me hizo como importante marcarlo, o sea, marcar no sé qué es ser mujer para mí o qué es tener cuerpo de mujer o no sé cómo marcarnos y en esa distinción a lo mejor llegamos a la construcción de otras formas, ¿no? Como más propias de vernos, no sé, como que
como que yo sigo personalmente, yo sigo en eso, ¿no? Que es el femenino, tengo que ser más femenina, no, no tiene, o sea, sí, no, como que eso más, me tocó más personal que otra cosa. Bueno, yo realmente leí el texto de Marta Lamas, que estuve vinculando con la exposición de Sol, ¿no? Y en ese texto sí me abrió como otro panorama, porque como mencionaba Gina, solemos decir género ya actualmente, ¿no? Como si fuera como de manera indiferente a lo que antes era sexo, ¿no? Y de hecho, en esta lectura menciona precisamente que hay como, no sé cómo decirlo, como lo examina a partir de dos perspectivas, una de psicoanálisis y otra de una perspectiva social, ¿no? Cómo a partir de estos dos enfoques se puede como ir pues entendiendo, ¿no? En la parte psicoanalítica, ajá, de psicoanálisis menciona que pues es un proceso mental, ¿no? Más mental interno de cada ser, y la parte de la construcción social o cultural, no tiene que ver precisamente, es cultural, tiene que ver con esta construcción social, ¿no? De cómo desde que nacemos nos van sexualizando, ¿no? De cómo debe vestirse una niña, ¿no? Un niño, un bebé, ¿no? Que también desde que se asigna el sexo, hombre, mujer, desde que nace, desde ese momento también ya forma parte de una construcción sexual, ¿no? Porque la mujer, o sea, con ciertas características físicas, tiene que ser mujer, ¿no? En términos biológicos, ¿no? O también porque el niño que nace en ese momento tiene que ser hombre porque tiene ciertas características biológicas. Y de hecho, desde lo que mencionaba también Gina del determinismo biologicista, ¿no? También lo mencionaste, pues tiene que ver con eso, ¿no? Finalmente es una construcción social, ¿no? Desde ese momento, desde que asignamos hombre y mujer, ¿no? Desde las características físicas de cómo nacemos. Y posteriormente eso se va construyendo con los colores, ¿no? A lo mejor el tamaño del cabello, ¿no? Entonces, realmente es como, bueno, hay una parte que donde dice, bueno, pero cuando se va rompiendo, cuando un se rompe esa dualidad, es cuando se centra más en la parte del psicoanálisis, ¿no? Cuando se construye independientemente de la parte cultural, ¿no? Y empieza una lucha interna, y es cuando dice, bueno, o sea, yo de manera individual me construyo de tal manera, ¿no? Y entonces cuando entran pues, precisamente estas variaciones, o no sé cómo decirlo tampoco, ¿no? Que no solamente es hombre y mujer, sino simplemente guiándose por la cuestión psicoanalista, del psicoanálisis, y que yo creo que también tiene que ver, lo vinculo con la parte del deseo, ¿no? O del placer, ¿no? Del deseo de construirme, ¿no? ¿Qué es lo que a mí o a ese ser le provoca deseo, ¿no? ¿Ya puedo comentar? Yo comparto mucho de lo que comentan. Yo creo que parte fundamental de mi postura está relacionada con las primeras participaciones, porque tienen que ver con este hecho de, a mí, si me hubieran dicho si yo hubiera sabido todo esto cuando yo era más joven, efectivamente, muchas cosas de las que luego, las decisiones que dices, bueno, sí, idealmente yo debería de poder decidir, pero sabemos que estamos envueltos en esta sociedad, en estos elementos socioculturales, que estamos decidiendo, pero no estamos decidiendo, estamos haciendo lo que nos dicen que debemos hacer, que ese es básicamente el punto, porque es como cuando te dice una muchacha, ¿no? No sé, me quiero operar, me quiero tatuar las cejas, tiene 15 años, y dices, o sea, tú quieres, pero porque te están diciendo qué es lo que tienes que querer. Entonces, eso es un gran debate, ¿no? ¿En qué punto tú debes de respetar esto? Y desgraciadamente no llevamos una educación en ese sentido, creo, o sea, bueno, supongo que las que somos madres intentaremos hacerlo, ¿no? Pero ya desde esta nueva visión, desde estas nuevas formas de pensar y gracias a lo que hemos aprendido, pero en realidad no es algo generalizado, o sea, idealmente yo podría decir, bueno, es que cada quien, lo ideal pienso sería que todos hiciéramos en este sentido de, bueno,
nuestra apariencia física, hacer con nuestros cuerpos lo que nosotros queramos, hacer nuestra actividad sexual y todo, tomar nuestras decisiones. Desgraciadamente sabemos que nuestras decisiones sí están muy sesgadas en muchos contextos, sobre todo en contextos particulares están muy, muy sesgadas. Y que ese es, creo que el punto, ¿no? Creo que el punto sería efectivamente tener este tipo de educación más liberadora, pero mucho más tempranas, o sea, como de primaria, porque desde la primaria te están diciendo todo el tiempo que tienes que usar vestido, te gusta el rosa. Realmente esto de que hemos estado cambiando y que ya las nuevas dinámicas, pues no es tanto así, o sea, las maestras siguen reproduciendo esos roles a pesar de todo, y les regalan puras cosas rosadas a las niñas y puras cosas, o sea, como que sigue mucho esta idea cultural de que las niñas en este lugar y los niños en este otro, ¿no? Entonces, creo que esa es parte de nuestra labor. Creo que por eso es importante el feminismo, porque tenemos que inculcar eso, ¿no? Igual como maestras, que varias de nosotros somos docentes en diferentes niveles, o bueno, en general en universidad. Cuando hablamos de esto, yo creo que a las que les ha tocado, las chicas siempre también como que reaccionan un poco, ¿no? Reaccionan en ambos sentidos. A veces hay cosas que comentan que te quedas, ¿qué? El otro día estábamos en un ejercicio y me dice la chica, ¿no? Una alumna. Sí, pues es que la decisión que tienen que tomar era de elección racional. ¿No? Tenían que elegir algo. Dice, no, pues casarse o no casarse. Y dice, pero pues lo racional es casarse porque es lo que sigue. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que es lo que sigue? No, pues sí, porque ya fueron novios, entonces sigue casarse. Y así, pero me gustó que muchos del salón dijeron, o sea, no, no se tienen que casar. Pero a esta chica, a la que estaba exponiendo, sí decía, no, sí, es que eso es lo que sigue, dicen. Entonces, un poco darte cuenta de que sí ha cambiado, estamos incidiendo. Y el feminismo en las jóvenes y más en las niñas es importante irles inculcando ahí, como somos como es una especie de predicadoras que estamos ahí. Cuando se presta la oportunidad, les tiras un poco de feminismo. Y yo siempre hago eso así con todos, ¿no? Con los parientes o con los alumnos que he tenido, ¿no? A ver si tiene algún tipo de influencia. Bueno, eso sería. ¿Puedo aportar o hay alguien en fila? Estaba lista. Bueno, sí, lo que pasa es que lo mío se va en otra línea, pero si vas por la misma línea, Felipe, yo creo que sería bueno que tú hables primero. Ay, gracias, Lisa. Son como tres precisiones, bueno, dos precisiones y un ejemplo. La primera precisión tiene que ver con lo que decíamos de las hormonas. O sea, hemos hecho tanto teóricamente y eso habla a nivel ser humano, ni siquiera solo teorías feministas, por separar y por dejar de lado la parte animal y solo voltear a ver la supuesta parte racional, que justo eso permite que o sea, que ignoremos esto animal que sí influye en nuestro comportamiento. O sea, Gina ponía en el chat, sí existen las hormonas, claro que existen las hormonas, y estoy segura que todas aquí han vivido efectos de las hormonas. Lo que socialmente y en términos de poder se vuelve terrible para mi gusto, es que se justifiquen las hormonas, o sea, con las hormonas, con algo biológico, discrepancias de poder, como por ejemplo que no hayan gerentas o directoras porque por las hormonas las mujeres lloran y son más débiles, por ponerles un ejemplo simplista, ¿no? Y que no se utilice también para explicar los picos de testosterona que tienen los hombres cuando compiten entre ellos y que el que gana tiene un pico de testosterona y que eso les lleva a tomar decisiones que de otra manera sería poco probable que tomaran porque son demasiado riesgosas. Entonces, ¿cómo le dices al director de esa empresa así de, oye, compa, bájale 2 rayitas porque tus hormonas te están impidiendo tomar decisiones racionales, ¿no? Esa sería una. Me parece que lo primero que hay que hacer es voltear a ver lo que sí somos también. O sea, sí somos cultura, sí somos psicología y emociones, y sí somos lo físico, lo biológico. La otra tiene que ver con esta sensación de sentirnos raras. En el lugar donde abra la discusión, siempre hay mujeres que dicen, yo siempre fui la rara, la diferente. Tengo la hipótesis de que en algún momento todas nos hemos sentido así. Y entonces eso me lleva a pensar
que más bien este modelo de feminidad es un, un imaginario que solo aparece y se reafirma en las películas o cosas así, pero que nadie experimenta, ¿no? Entonces, coincido contigo en tener que estar como diciendo, hey, lo normal es ser anormal, ¿no? Ser diferentes, vívelo desde tu experiencia, etcétera, etcétera. Y por último, con el tema del ejemplo, ahorita es una batalla y no sé si tengo que dejar algún espacio por si luego cortamos esa parte de la grabación, porque el tema de mucho de lo que usamos de ropa y de cómo nos vestimos tiene que ver con control. Es decir, híjole, ni siquiera nos damos cuenta de qué tan interiorizados tenemos un chorro de elementos de control del cuerpo de las mujeres, como para andarle metiendo camisetas, tops o corpiños a las niñas en el momento que tienen 2 pequitas en el pecho, porque no vaya a ser que les hagan algo. Y entonces seguimos centrándonos en el cuerpo de la mujer, dependiendo de alguien más que vaya a hacer algo, en vez de voltear a ver pues lo que va de acuerdo a nosotros, a nuestra experiencia, a nuestra necesidad. Y ya, cierro mi caso. Yo, ¿verdad? Nos quedamos bastante con la reflexión en torno al cuerpo. ¿Verdad? Pues sí, nosotras, ¿verdad? Como mujeres, pues sí, pues hemos de seguro padecido más violencia que los hombres con respecto al tema del cuerpo. Pero hay toda una gama, ¿verdad? Por una parte, ¿verdad? Está nuestra sociedad, está organizada en dos polos, hombre, mujer. Pero entre medio está el tema del dimorfismo sexual, que a principio la lectura lo presenta. Y si hay un cuerpo que es invisibilizado, del que nadie habla, que es un tabú, es el de todo ese espectro de seres humanos, que incluso hasta dentro de las teorías feministas es poco lo que se trabaja. Dentro de los reclamos en la calle, quienes están reclamando algo para estas poblaciones. Eso es algo que nos tenemos, ¿verdad? que cuestionar, esa polaridad, esas etiquetas. Y también me gustó mucho de la lectura esa reflexión en la que no, biológico qué, si lo biológico es tan artificial como lo cultural. Y yo creo que en el dimorfismo, al ser, ¿verdad? unos cuerpos que están sujetos a un diagnóstico, a que el médico diga, no, va a ser hombre de aquí a 10 años, no, no va a caer en menstruación, cosas así, whatever. Es mutilado, es un cuerpo que es mutilado y transformado artificialmente en lo que el médico, el pronóstico del médico. Yo creo que, ¿verdad? Ese ¿verdad? Un cuerpo que está en una situación aún más difícil que la de las mujeres, que no es una condición que no es vista, o sea, nadie quiere ver, nadie quiere admitir, y pues que ahora como que poco a poco, pues sí, hay ¿verdad? Una transición, estamos ante una transición importante que está así más en manos del mercado, y que son pues el tema de las identidades LGBTQI+, que sí, que van a traer más etiquetas, están trayendo nuevas etiquetas, nuevos reclamos, y que pues dentro de este sistema capitalista patriarcal que siempre va a buscar mirar las cosas en pedacitos, en cantitos pequeños, y el Estado pues va a buscar solucionar algunas cositas, algunas, pero no a todos, pero a otros sí, pero a otros no. Como que sí se hace pues más importante continuar este tipo de debate de manera profunda, ¿verdad? Fuera de lo que es lo económico. Y más, ¿verdad? Porque ahora mismo donde más ideas de democracia y de inclusividad hay, pues en el ámbito del mercado, de lo comercial, y pues para dar algunos derechos a trabajadores, pero nada, hasta aquí mi intervención.
Ya quedan 10 minutos. Bueno, creo que puedo seguir un poquito dándole seguimiento a esto último que decía Lisa y a lo mejor contestando la pregunta 3 de las instituciones, cómo están reaccionando, digamos, ante este binomio sexo-género. Hace poquito platicaba con una amiga que fue de visita a la cárcel de mujeres en Santa Marta, porque están dando atención a los hijos de las mujeres presas como en una casa hogar especial, ¿no? Entonces yo le preguntaba, bueno, ¿cómo es posible que si las mujeres están finalmente presas, resguardadas, no tienen como esta posibilidad de tener una pareja como pues, cualquier mujer, digamos, en libertad, pueden llegar a tener, o sea, tantos hijos, ¿no? O sea, como qué es lo que está pasando dentro de la cárcel, que las mujeres están dando a luz, digamos, y independientemente del resguardo en el que están. Entonces, aparentemente, bueno, hay todo un mercado de, digamos, negro de sexo dentro de la cárcel, porque las mujeres presas se han dado cuenta que el hecho de tener un hijo o de ser madres les da privilegios respecto al resto de las mujeres que no son madres, ¿no? O sea, como momentos para poder amamantar al hijo a solas, ¿no? Estos privilegios de estar con el niño en, digamos, tener mejores condiciones. Y entonces me sorprendió justamente ver cómo esta biopolítica de lo materno se expresa de manera muy clara en estos lugares como la cárcel, ¿no? Entonces, pues me hace pensar también cómo de repente esta visión de la maternidad, que de repente es como muy desde el punto de vista de lo natural de ser mujer o de esta capacidad de reproducción de las mujeres o este papel reproductivo, pues finalmente también está teniendo un uso político dentro de un mismo espacio compartido por las mismas mujeres, ¿no? Entonces eso es súper, súper interesante en ese caso y que lo mencionó Sol también en una de sus diapositivas. Y por otro lado, también algo de las lecturas que me llegó a cuestionar es mucho justamente el tema de la decolonialidad, ¿no? Que de repente estamos muy como académicas, como muy en el sentido de sí, hay que transitar hacia formas que no necesariamente tienen que ver con la cultura occidental y estas visiones del sexo género que finalmente están muy presentes en las visiones occidentales, ¿no? O sea, las feministas europeas, las feministas francesas, las feministas norteamericanas, y que nos llega, digamos, a Latinoamérica con una realidad que de repente se contrapone con una cosmovisión dual de la vida, ¿no? O sea, en la tradición indígena o la prehispánica, finalmente siempre el mundo está construido en el binomio femenino-masculino, ¿no? Con roles y con asignaciones de la naturaleza, de la cultura, de la forma de ser, que finalmente no desde el punto de vista cosmogónico, no se contraponen, porque más bien se complementan. Y entonces me causa de repente como mucho ruido, ¿no? Tratar de entender o de aplicar estas visiones que sí efectivamente entiendo que existen, que sí efectivamente tienen que ver con relaciones de poder, de sumisión, de opresión, ¿no? En comunidades indígenas con estas cosmovisiones también aparentemente duales y complementarias, pero no sé, estoy como en una confusión de hasta dónde me estoy descolonizando y hasta dónde en realidad estoy adaptando otras formas que no necesariamente corresponden a una cosmovisión propia, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que a mí me ha generado muchas dudas, o sea, me ha movido un montón de cosas este tema y la verdad es que creo que ha sido muy, muy útil. Muchas gracias, Sol. Ya no hay gente con manita levantada, ¿verdad? Pues no sé. No sé, Liz, ¿qué hacemos? ¿Qué procede? Esta lógica de lucha y ahorita veo que es esta dicotomía, ¿no? Que es este juego entre los opuestos, que no solo es un tema de crianza, sino social, que está representado, está replicado en nuestros contextos sociales. Y solo como dato, tuve que dar una clase de liderazgo intercultural, no sé qué cosa. Entonces hay una teoría que es una teoría que representa esto que acaba de decir Perla sobre lo colonialista y cómo eso colonialista refleja, dice, los países son masculinos y femeninos. Y entonces si lo pudiéramos leer otra vez ese señor,
la teoría de Hofstede, esa lectura en realidad nos está dando una lectura del patriarcado, pero a nivel internacional, cómo está dividiendo el comportamiento de los países. Voy a hacer el ejercicio a ver si después lo podemos ver así como más crítico, porque sí, toda esta construcción no solo es al nivel subjetivo, está en todos lados, ¿no? Me dejaste pensando muchas cosas, gracias, Sol, y por las lecturas. Gracias a todos. Pilibet me parece que quería comentar algo. Pili. Sí, me quedé pensando igual en el tema de las instituciones, en la parte estructural y pública, y cómo todas estas ideas, o sea, si entre quienes esto es un tema habitual y se discute, normalmente implica reflexionar, reaprender, cuestionar y transformar nuestros esquemas, me hace pensar o preguntarme si las instituciones que sostienen a los países, ¿no? Públicas, que sostienen a los países, están respondiendo a este tipo de reflexiones. Y la respuesta para mí es no. O sea, cuando veo la cantidad de atrasos de demandas por pensión que hay, cuando veo que sí, que se crean institutos para la mujer, para la equidad de género, para todos, ese montón de institutos, pero que al final de cuentas no están teniendo impacto en la disminución de las problemáticas, porque justamente quienes están a cargo y quienes están operando no han tenido estos procesos de reflexión. Tienen capacitaciones, ¿sí? Entonces ya se saben de memoria el concepto de género, se saben de memoria el concepto de violencia de género, pero es difícil que lo puedan ver en sus realidades y además en las realidades de otras mujeres. Y aquí estamos hablando solo del tema de género, o sea, eso hay que agregarle la interseccionalidad de etnia, ¿no? De clase, y cómo esto se va complicando más. Entonces, cómo nuestras mismas estructuras educativas, legislativas, pensando en estos ejemplos, ¿no? No sé si se acuerdan de ese letrerito que se volvió viral de que prohibía que las mamás fueran a buscar a sus hijos en ropa no adecuada, como camisetas de tirantes o shorts. No sé si se acuerdan de hace unas semanas. Y yo decía, ¿qué? ¿No? O que todavía se esté debatiendo con razones que me parecen tremendas, si hay acceso o no a la interrupción de un embarazo, ¿no? O sea, con acciones como, solo si es violación, o sea, si no lo disfrutó, entonces no. Si sí lo disfrutó, entonces, pues no, con permiso. Entonces me invita a darme cuenta que todavía estamos muy lejos en términos estructurales públicos de interiorizar algún tipo de reflexión. Oigan, nos quedan menos de un minuto, pues agradecerles, o si están de acuerdo por el chat, podemos abrir otra pequeña sesioncita, pero pues yo diría que mejor lo cortáramos aquí. Hay un montón de cosas que discutir, la verdad es que ha sido muy, muy buena, Sol realmente ha removido un montón de cosas que creo que pues se irán trabajando, se irán construyendo, porque estuvimos deconstruidas, pero espero